Buenas tardes. Hoy, 27 de septiembre del 2021, vamos a iniciar con la entrevista a Omar Espinosa, licenciado en Ciencias de la Comunicación, de la Universidad San Martín, y también tiene el grado de Maestría en Educación con mención en e-Learning. Docente educal y actualmente lidera el área de nuevos proyectos y servicios creativos de Nix Media, productora que produce los canales de Gol Perú, Gol TV, Canal J, programas de deportes para ATV, entre otros. Muy buenas tardes, profesor Omar Espinosa. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Luis Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto tenerlo acá. Muchas gracias, más bien ustedes. Sí. Empezamos con la primera pregunta, que viene a ser para usted, ¿qué es ser productor audiovisual y qué función debe cumplir? Buena pregunta, Luis Carlos. Y en realidad, pues, es un tema que viene ligado estrechamente con el lenguaje audiovisual, ¿no? Y con el conocimiento de técnica del medio, ¿no? Y de lo práctico, ¿no? Que es la experiencia, ¿no? Entonces yo diría que un productor audiovisual tiene que tener esos tres elementos, ¿no? Tener el conocimiento del medio, tener el conocimiento de la parte técnica y la parte de la experiencia, ¿no? Que es la facultad que nos da para poder resolver las situaciones que se presentan al día a día en la producción, ¿no? En el caso de la producción audiovisual de televisión en el mundo en que yo me desempeño, pues definitivamente es algo muy dinámico, ¿no? En donde cada profesional pues tiene que tener un gran espectro de conocimientos, como se dice ahora, pues el multitasking, ¿no? De conocer no solamente los procesos de producción y de conocer el medio, sino también tener un buen dominio del lenguaje audiovisual y sobre todo un conocimiento técnico también, ¿no? Claro, correcto. Tienes que estar influenciado, ¿no? Por varias cosas. Exacto. Y la segunda pregunta viene a ser, ¿qué le motivó a iniciar en este mundo audiovisual? Bueno, mi carrera, ¿no? Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y en realidad mi especialidad es periodismo audiovisual, ¿no? En la Universidad San Martín hay tres rubros, ¿no? Cuando terminas la carrera de comunicaciones, bueno, hasta cuatro, ¿no? Relaciones públicas, publicidad, comunicación audiovisual y periodismo, ¿no? Entonces, en realidad, pues mi especialización es en periodismo, ¿no? Y es donde tenía mi formación inicial en la universidad, pero la primera experiencia laboral que tuve fue en CMD, ¿no? Media Networks, haciendo el canal de deportes de Cale Mágico en ese momento. Y desde que entré a los sets de televisión, a hacer la producción, como que ya se me fue yendo un poco de contexto la idea de trabajar haciendo periodismo netamente, ¿no? Sino se abrió un poco el panorama y vi que el espectro del periodismo audiovisual, de la televisión, sobre todo, fue el que más me llamaba la atención en ese momento. Correcto, profesor. ¿Y cuáles fueron los pasos que dio usted para formarse y especializarse en el ámbito audiovisual? Ya nos había comentado de trabajar para CMD, ¿no? ¿Qué otros más Sí, nos podría mencionar? yo estuve en la universidad, en la Facultad de Comunicaciones, como les digo, teníamos, y yo no sé si sigue existiendo, un circuito universitario de televisión, ¿no? Un circuito cerrado, que teníamos un canal de televisión en vivo, que ahora se ha transformado, pues ahora sí, poniendo el contexto en USMP TV, ¿no? En el canal de televisión, ¿no? Pero en ese momento, pues teníamos un circuito universitario de televisión que se llamaba el CUT, y ahí, pues yo he estado desde el quinto ciclo hasta octavo, noveno ciclo, ¿no? He tenido una formación preprofesional en la misma universidad a través de un taller en donde nos enseñaban, nos daban todo el apresamiento audiovisual como para trabajar en medios de comunicación y incluso hacíamos de jefe de práctica de los alumnos de décimo ciclo de la universidad, de noveno y décimo, ¿no? Entonces yo empecé desde muy temprano ahí, ¿no? Internamente en la universidad, trabajando, haciendo las prácticas internamente, ¿no? Y cuando ya estaba en séptimo ciclo, y fue una de las razones por las que dejé también el canal, el circuito universitario, me llamaron para hacer prácticas justamente en Media Networks, en CME, y ahí me quedé, ¿no? Me quedé desde séptimo, octavo, noveno, décimo, empecé a trabajar ya como asistente de producción, y ahí fui escalando, después fui productor ejecutivo, de ahí fui productor,
Y de ahí, pues, también encontré una nueva pasión en el lado de la publicidad, ¿no? Y comencé a trabajar en el área de marketing y de promociones del canal, y comencé a abrirme también por ese espectro de la publicidad y el marketing, ¿no? Y también finalmente donde decido ya también hacer lo último que estoy haciendo, ¿no? Que tiene que ver con temas de promociones, de publicidad, de grafismo, ¿no? Y en realidad, pues, de servicios creativos y de formatos, ¿no? Formatos y nuevos proyectos, que es lo que veo yo en Nix Media, ¿no? Un poco también la formación a través de la experiencia, pero también, pues, así como estoy actualmente estudiando una maestría en educación con e-learning, pero he estudiado también una maestría en administración de negocios, ¿no? Un MBA en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y donde he perfeccionado mis habilidades en realidad administrativas, ¿no? Gerenciales, incluso como para manejar un proyecto también desde no solamente el punto de vista técnico audiovisual, sino también gerencial, ¿no? Claro, profesor. ¿Y cómo nos comentaría, ¿no? Este proceso de producción y realización de contenidos que hace usted, ¿no? En lo que es audiovisual. Sí, como te digo, mi experiencia inicial fue haciendo programas y noticieros, programas deportivos, transmisiones, ¿no? En una época en donde el deporte creció mucho y mucho creció también el deporte en la televisión, ¿no? Comenzamos a transmitir la Copa Cable Mágico en ese momento, después fue la Copa Movistar, y diferentes deportes, ¿no? Como básquet, torneos de vóley, de la Liga Profesional de Vóley, hemos hecho tenis, hemos hecho básquetbol y tenis futsal, ¿no? Y surf y diferentes eventos que se nos han presentado en el camino, ¿no? Mucho tiempo, casi he estado yo 11 años en Media Networks, pero de los cuales también los últimos fueron más por el lado del marketing y la publicidad, ¿no? Y el lado de la parte publicitaria de las marcas, ¿no? De los canales de televisión que hacía la empresa, ¿no? Y me desempeñé en el área de promociones y marketing, justamente haciendo estas cosas, ¿no? Generando contenidos de marca, ¿no? No necesariamente contenidos propiamente dicho de contenido de los canales, ¿no? Sino más bien contenidos de marca. Y bueno, la parte de las presentaciones de los programas, la parte de trabajar directamente con la identidad gráfica, con el grafismo y el branding de los conceptos audiovisuales, ¿no? Estuve ahí un par de años y después pasé ya ahora a Nix Media, en donde entré pues para ese encargo precisamente, ¿no? Encargarme del área de grafismo y de promociones, y ya después, ¿no? También se me encarga el área de servicios de formatos audiovisuales, ¿no? En donde mi trabajo pues del día a día es crear y modificar y adaptar, ¿no? Ideas audiovisuales para resolver necesidades de nuestros clientes, ¿no? Claro, toda esa escala, ¿no? Que ha hecho usted como productor. Bastante interesante. En cuanto a la siguiente pregunta es, ¿cuál es, ya un poco algo más personal, cuál es el proyecto que más le gustó realizarlo y por qué? Bueno, hay diferentes en realidad proyectos que me han gustado hacer, ¿no? De hecho, cuando empecé en este mundo del audiovisual y del periodismo deportivo también, que tenía un gran paso por ahí, ¿no? Fue un momento muy interesante cuando pudimos en CMD pues hacer un noticiero polideportivo que tuviera una buena aceptación en el mercado y que descubriera pues muchos de los que hoy en día son los grandes deportistas nacionales que han llevado medallas olímpicas y han ganado diferentes premios y competencias alrededor del mundo, ¿no? Empezar, ¿no? Con este proyecto, porque yo entré cuando se creó este noticiero que no solamente iba a ser una vez al día, sino que iba a ser 3 veces al día y que iba a tener diferentes avances y microprogramas durante el día, ¿no? Definitivamente fue muy grato conocer y descubrir, pues, ¿no? Desde Sofía Mulanovich, ¿no? Que nadie la conocía y en el noticiero salía todos los días porque ganaba cosas y en realidad en un mercado donde estaba copado 100% por fútbol, nada más, y fútbol internacional, ¿no? Comenzar a generar y a sembrar esta semilla del polideportivo, de los deportes que no son fútbol, fue muy interesante. Y bueno, en la actualidad también, o sea, no había tenido la posibilidad de crear un canal desde cero,
¿no? Y ahora en pandemia incluso hemos creado todos los programas, la identidad y todo el plan de producción, la planificación de producción de Canal J, ¿no? Que es un canal que hacemos por encargo del Jockey Plaza, y pues donde hemos creado todos los formatos y hemos creado toda la parte visual del canal y todo el concepto del contenido que actualmente sale por la pantalla, ¿no? Eso ha sido también uno de los proyectos más interesantes que he hecho, ¿no? Poder hacer en pandemia un canal de televisión desde cero, ¿no? Claro, es un poco difícil la tarea, ¿no? De hacer, de producirse, ¿no? En todo este contexto que se está viviendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya nos había hablado de lo que era CMD, cómo es que creció en este entorno, y esta pregunta va más para usted, cómo se le abrieron qué trabajo le abrió una oportunidad a esta industria de la producción. Sí, como te digo, empecé practicando, ¿no? Practicando. Y más bien empecé practicando internamente en la universidad, ¿no? Entonces cuando la universidad tenía una bolsa de trabajo y cuando llegan las propuestas de Media Networks para buscar profesionales, la universidad me llama a mí directamente con 2 compañeros más y entramos a trabajar, ¿no? Bueno, entramos a practicar ahí, ¿no? Sin mucha selección. Yo creo que importante fue destacar dentro de la universidad. Y después, cuando ya llego yo a trabajar a la empresa profesionalmente, pues yo ya conocía todo lo que tenía que hacer ahí. Entonces también fue un proceso donde destaqué y ascendí escalonadamente y rápido con el tiempo hasta estar a 11 años en la empresa, ¿no? Claro. Muy bien, profesor. La otra pregunta viene a ver con Mix Media, y esta pregunta es: ¿cómo inició trabajando en Mix Media? Sí, como te digo, la experiencia que tenía en Media Networks, ¿no? Haciendo los canales de Movistar, conocí mucha gente, ¿no? Y cuando se abre Mix Media, cuando se crea este proyecto para trabajar el canal del fútbol inicialmente, que es Gol Perú, a mí me convocan para trabajar también ahí. Entonces fue difícil también salir de un lado y entrar al otro, pero de todas maneras fue una oportunidad bonita y algo que de lo cual no me arrepiento tampoco, ¿no? Correcto. ¿Y cuál es la anécdota que más recuerda de Mix Media? Creo que ya nos comentó, o si hay Yo creería que esto de hacer un canal de televisión en pandemia y poder trabajar de esta forma remota y nueva y virtual y con todos los protocolos y después cosas presenciales y nunca haber bajado la guardia para seguir creando, ¿no? A pesar que el proyecto nace en una situación sin pandemia, ¿no? Todo normal, y estuvo como que, digamos, unos meses en el tintero, ¿no? Hasta que nuevamente se activó, y desde que nos dieron el go, no paramos hasta sacarlo en un tiempo récord también, y con una producción muy grande y con programas muy buenos, ¿no? Pero que se han hecho así, pues en ese contexto de pandemia y readaptados a esto, ¿no? Me parece a mí que es una de las experiencias más gratificantes, incluso en este contexto, poder haber surgido, ¿no? Haber creado el medio en el canal, ¿no? Claro. Y creo que esta pregunta va más resumida. ¿Cómo es trabajar en Mix Media? Si en 3 palabras o características que identifiquen, ¿no? Trabajar. Sí. O sea, no podría decirte palabras porque no las he pensado antes, pero lo que sí, trabajar en Mix Media es trabajar en una fábrica de contenidos, ¿no? Nosotros no somos un canal de televisión. Nosotros somos una empresa que hace contenido a pedido del cliente, ¿no? Y lo hacemos siempre con el mismo proceso de calidad, ¿no? O sea, con el mismo proceso que hacemos Gol Perú, Gol TV, Canal J y los demás canales y demás programas que se puedan hacer, ¿no? Nos hacemos con un estándar de calidad y con una técnica que ya no es solamente hacer un programa, ¿no? Sino estamos pensando siempre en hacer los canales completos, ¿no? Entonces es algo más
una situación integral, en realidad, y que en realidad no conozco en el mercado, pues, una empresa de comunicaciones que se dedique a hacer canales, no programas, ni un canal, ¿no? Claro, y ya viendo un poco el entorno, ¿no? ¿Qué impacto tuvieron sus proyectos ante el espectador, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Estamos hablando de canales de cable, ¿no? Y siempre, pues, en cuanto al rating, no son medidos de esa forma tan cuantitativa, ¿no? Sino más cualitativamente, ¿no? Todos los proyectos que hemos hecho en Media Networks, con CMD, y con Plus TV y con ahora Movistar Deportes, eh, han tenido pues una situación y han transformado en realidad la forma de ver, de conocer a la televisión de peruana, ¿no? No solamente vista desde el punto de vista de los canales locales, de los programas noticieros y en un momento también donde tenía que ver mucho, estaba con mucha exposición el tema de los realities y la televisión basura. Por el lado de Media Networks se apostó por hacer televisión blanca, ¿no? Televisión libre de sensacionalismo, ¿no? Y se crearon, pues, programas importantes en la historia y personajes, ¿no? Como el mismo Gastón Acurio, ¿no? Es un personaje relevante que, bueno, que se hizo conocido, pues, a partir del programa en Plus TV, ¿no? Y así como otros personajes como Gonzalo Torres, ¿no? Incluso, y dándole incluso segundos vías a personajes como Carlos Carlín también, que estaba un poco desaparecido, pero ahora con el programa que tienen One Time Night también es como que una de las figuras más importantes de la televisión, ¿no? Y así, pues también en lo que hemos hecho, en lo que estamos haciendo con Gol Perú, también el primer canal de fútbol 100% 24 horas de programación con el campeonato nacional, ¿no? Es importante también, definitivamente la aceptación del público es grande, ¿no? Hacemos los partidos de la U de Alianza, ¿no? Claro, la verdad que son bastantes proyectos y bastantes trabajo que hay detrás, ¿no? Sí. Y para esto, ya entrando al cómo es este proceso, la pregunta va en cómo usted se inspira, ¿no? Para crear estas estrategias de comunicación con soporte audiovisual. No, sí, o sea, definitivamente es conocer al cliente y conocer el medio, ¿no? Porque sí, eh, a nosotros nos piden sí, soluciones, ¿no? Soluciones, hacer diferentes campañas de comunicación internamente de los canales, ¿no? Y bueno, tiene que ver un poco con conocer el mercado, conocer los insights, ¿no? De la gente, de los hinchas en el tema del fútbol, de los estilos de vida en el tema de los canales de este corte, ¿no? Y después ver un poco también de referencias y un poco moverse en ese entorno, ¿no? No hay un proceso de inspiración en realidad, ni una técnica para inspirarse, ¿no? En realidad tiene que ver con lo que ves en la calle, con lo que ves en redes sociales también ahora, aparte de la calle, y lo que puedes ver en el mercado, ¿no? Claro, la recolección de información en cuanto al entorno, ¿no? Al cual se va a trabajar. Entonces, ¿qué producción audiovisual le ha sido difícil de realizar? Entonces? Como te decía, pues, ¿no? Difícil lo último, ¿no? Pandemia, ¿no? O sea, y ahora todos los que hemos trabajado y hemos estudiado, como ustedes también, en pandemia, tenemos una diploma, ¿no? De haber podido sustentar o sacar adelante una situación adversa, ¿no? Y poder subsistir, ¿no? Los medios de comunicación, la televisión, es uno de los medios que menos impacto ha sufrido en cuanto a la pandemia, porque en sí no ha parado, ¿no? Los medios de comunicación siempre están activos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha sido difícil, ¿no? Adaptarse también a las nuevas formas, a estar en casa, a trabajar desde un espacio en donde se supone que descansas, ¿no? Y las restricciones, ¿no? Tener muchos compañeros que lamentablemente han caído, ¿no? Con el virus y muchos amigos, muchos familiares también, ¿no? Entonces, vivir en un duelo, ¿no? Y estar sacándolo adelante, eso creo que ha sido lo más difícil, pues, para el mundo del audiovisual en sí, ¿no?
Claro, profesor. Eh, de hecho, ya se había mencionado, ¿no?, lo que es la pandemia, y creo que esta pregunta va más en cuanto a toda su experiencia. ¿Qué ventajas y desventajas se tienen, ¿no?, al realizar un proyecto audiovisual? ¿Como ventajas y desventajas personales o me estás diciendo en sí del mundo de la televisión o del audiovisual? Eh, a ver, en lo segundo, estaba mencionando. Sí, pero no tengo mucha referencia con respecto a una respuesta para eso porque ventajas sobre qué, ¿no? Me tendrías que poner un poco más en contexto porque no la entiendo. Mm, claro, o sea, ¿cuáles serían las ventajas cuando en producir un proyecto de antes y ahora? Ah, Ajá, o sea, trabajar gracias a lo virtual y lo remoto, claro. Ahora como... Sí, definitivamente para el audiovisual, y creo que todo el mundo se ha percatado de esto, cuando ves un noticiero, ves entrevistados en todos los bloques y a través de las videollamadas, y cuando ves incluso entrevistas con personalidades y políticos y empresarios de todo el mundo, ¿no? Que pueden acceder a una videollamada y hacer una entrevista, ¿no? Eso ha abierto muchas puertas y ha dinamizado mucho permitir el uso, ¿no? Primero, pues por obligación, ¿no? Porque no había otra, pero también ya como una herramienta que va a permitirnos estar en cualquier parte del mundo sin estar físicamente, ¿no? Tanto en lo audiovisual como también en el tema educativo, ¿no? Pero eso yo creo que es una de las principales ventajas, y no solamente para el acceso a los entrevistados, sino también para las reuniones de producción y las reuniones que de repente yo te pongo un ejemplo, no tengo una reunión a las 4 de la tarde en Miraflores y yo vivo en Magdalena, entonces tengo que salir una hora antes por lo menos y después irme y también dedicar otra hora para regresar al lugar o a la casa, ¿no? Entonces es como que una reunión te tomaba 3 horas y ahora efectivamente te toma una hora cuando estás, y no solamente en tu casa, sino en cualquier parte del lugar, del mundo, con tu celular o una computadora, ¿no? Es una ventaja la, el trabajo que se puede hacer de forma virtual, ¿no? ¿y las desventajas que podría mencionar serían cuáles? La ventaja yo creo que pueden pasar por una pérdida de identificación en algunos aspectos dentro de las empresas, ¿no? Los empleados que no vayan y que no estén trabajando y que no se identifiquen con el espacio, ¿no? Podrían perder un poco la identidad y la línea de liderazgo también de cada área, ¿no? Entonces sí, podría yo creo que ser una desventaja esa, ¿no? La pérdida de la identidad que se puede dar con el trabajo no presencial, ¿no? Y no trabajar en grupo, en equipo, el contacto humano, que es tan importante, ¿no? Claro. De hecho, se ha modificado bastante, ¿no?, lo que es el comportamiento, ¿no?, de los trabajos. Eh, ¿Piensa usted experimentar en algún otro ámbito audiovisual o continuar con lo que ya vino haciendo? No, yo de verdad, donde estoy experimentando es en el lado de la educación audiovisual, ¿no? Que es donde estoy ahora, ¿no? Mi experiencia viene de televisión, periodismo deportivo, programas de televisión en sí, ya de entretenimiento, transmisiones deportivas, publicidad, ¿no? Promociones, grafismo, toda la parte de creación de formatos. Creo que si quiero hacer algo distinto con lo audiovisual, lo único que me quedaría es el cine, ¿no? Pero en realidad no estoy muy interesado en entrar al mundo del cine y en sí, pues en donde sí estoy interesado y donde estoy ahora ya hace ya 2 años, ¿no? Es en la universidad trabajando y ayudando a la formación de los profesionales, ¿no? De la televisión, ¿no? Producción audiovisual. En sí, ya esto va más un poco para que nos cuenten, ¿no?, a los que quieren ser productores, los que se meten a lo que es comunicación, ¿qué aprendizaje, qué aprendizajes ha obtenido, ¿no?, dentro de su trayectoria que nos Sí, puedan contar? como te dije en la primera pregunta, ¿no?
el tema del multitasking, ¿no? De conocer todo. No, o sea, uno no puede simplemente dedicarse a una labor específica y, y, y no conocer el resto de labores, ¿no? Para ser un productor audiovisual bueno, no solamente tienes que saber la producción, sino tienes que saber cada uno de los detalles técnicos eh, audiovisuales, ¿no? Tanto de cómo puede llegar una señal de televisión desde un lugar a otro, hasta cómo son las diferentes cámaras, cómo son los lentes, cómo son los equipos, los switchers, los diferentes generadores de caracteres y cualquier software de automatización que pueda existir hasta para la programación, hasta conocer pues cómo es el medio, ¿no? Tener contactos, conocer cómo llegar al público objetivo a través de los contenidos, ¿no? No, y hasta conocer, saber cómo editar, saber cómo diseñar, tener un poco de experiencia y de conocimiento de todo, para que después, pues, cuando le mandes a hacer a alguien o como tengas que supervisar el trabajo de alguien, pues no te engañen y no te digan, me voy a demorar 3 horas en editar un video de 5 minutos, ¿no? Que si no sabes tú cómo se hace, podrías comprar y decir, sí, bueno, ya te espero, ¿no? Claro. De hecho, bastante mencionó lo que es la experiencia, ¿no? En vez de tener mayor equipo. Y entonces, ¿qué consejo le daría a los jóvenes? Tener una palabra en específico que mencionaría. Sí, ¿no? Como dije, pues ser multitasking, ¿no? Adaptarse a cada situación y trabajar de acuerdo al conocimiento en cada una de las áreas, ¿no? De las áreas de producción, y de la fase de la producción y en sí, pues, de la técnica, ¿no? Me parece muy importante eso, ¿no? Estar abierto a aprender y poder desempeñarte en cualquier rol, ¿no? Correcto. Y para usted, ¿cuál ha sido su mayor éxito que siente que ha logrado hasta el día de hoy como productor audiovisual? Bueno, como productor audiovisual, en realidad no veo una pieza o digamos, un trabajo específico, ¿no? Yo lo que valoro, en realidad, pues, es la trayectoria y el conocimiento y el aporte que he podido hacer en diferentes proyectos, ¿no? No me centraría en uno, ¿no? He trabajado en empresas que han creado nuevas formas de hacer televisión y de verdad estoy muy orgulloso de eso, ¿no? Claro. Y así, ya planteándose preguntas para el futuro, ¿cómo usted ve el futuro de la industria en el mundo audiovisual después del COVID? Pues como le digo, no ha parado la industria audiovisual del COVID desde mi punto de vista al lado de la televisión, ¿no? Posiblemente el cine, las series pararon y va a tomar un tiempo volver, ¿no? Pero yo creo que no, que el impacto del entretenimiento, al contrario, ¿no? Mientras más personas hay en casa, más posibilidad de consumir medios audiovisuales, ¿no? De ahora que el medio audiovisual pues ha traspasado literalmente al medio digital, ¿no? Las redes sociales son definitivamente fuentes de video, ¿no? En donde se puede producir audiovisualmente, ¿no? Y una posibilidad de estar en diferentes medios, ¿no? Desde el broadcasting, que es la televisión tradicional, ¿no? Hasta el multicasting del cable y el streaming, ¿no? De las señales tipo Netflix o Disney, ¿no? O sea, potencialmente esta industria ha crecido más, incluso más, se han lanzado plataformas durante la pandemia que solamente antes de la pandemia solamente había, creo que Amazon y Netflix, ¿no? Claro, y un poco segmentando, ¿no? Este mundo, ¿qué mejoras espera de la producción televisiva en el Perú? En el Perú, pues definitivamente tenemos un lastre que es la televisión amarilla, ¿no? La prensa amarilla, la manipulación de los medios de comunicación, los intereses que pueden estar involucrados en la creación de contenidos para favorecer o alimentar temas políticos, ¿no? Entonces sí, la mala imagen que puede estar llevándose la televisión va a pesar mucho volver a retomarla, ¿no?
En sí, pues hay buenos contenidos, la creatividad está, pero mientras la aguja siempre sea el rating, pues vamos a tener un gran problema en cuanto a la venta de publicidad, ¿no? Los programas venden cuando la mayor cantidad de gente los ve. Y eso pues siempre va a ser así, ¿no? Y entonces hay que tener cierto grado de las empresas de no solamente apostar por lo que más se ve, sino también por lo que más valor genera, ¿no? Entonces ahí cuando puedan hacer ese salto de fe realmente y aportar en empresas, en canales, en productos que no necesariamente te dan un programa de muchos puntos de rating, pero sí te están transmitiendo valor a la sociedad, ahí sí va a cambiar un poco la cosa, ¿no? Ahí es ya creo un poco de cambiar la mentalidad del espectador, ¿no? En sí el espectador no. En sí la mayoría de contenidos van dirigidos al espectador y el espectador no es simplemente la masa, ¿no? Sino que hay pues gente que está interesada en consumir contenidos de calidad, pero en la televisión es un negocio, ¿no? Y si un canal no puede ser una empresa que no genere para pagarle a la gente que hace los programas, ¿no? Entonces, si se hace un buen contenido de calidad y no ingresan publicidad y no se vende, el contenido no va a poder seguir saliendo al aire, no va a poder seguir manteniéndose en la señal, ¿no? Porque hay que pagar a la gente que lo hace, ¿no? Y eso es pues lo que se ha hecho un montón y se hace en el lado de Media Networks y en los canales de Movistar, ¿no? Pero no se sabe pues hasta cuándo también Movistar va a seguir aportando de esa forma desinteresadamente y sabiendo pues que el consumo está yendo por las diferentes plataformas y el rating se lo están llevando a los programas que tienen el rating y la publicidad se lo están llevando a los programas que tienen mayor exposición y tienen temas de sensacionalismo metidos, ¿no? Correcto, profesor. Y ya para finalizar esta entrevista, la última pregunta es, ¿qué es lo que necesita un productor audiovisual para triunfar en el futuro? Como le digo, multitasking, ¿no? Conocer todo, cada rol de la producción audiovisual y la realización y tener no solamente un olfato para producir y la experiencia, sino también tener una formación pues también en administración de negocios, en marketing, ¿no? No solamente quedarse en el rubro audiovisual, sino tener un panorama mucho más amplio en cuanto a la creación de los contenidos, ¿no? Que es pues una analogía un poco muy similar a lo que se hace en publicidad, ¿no? Se hacen contenidos dirigidos a las marcas, ¿no? Los programas de televisión pues también son contenidos que se pueden dirigir a las marcas y a generar este impacto de valor en el mercado, ¿no? Bueno, profesor Omar Espinosa, muchas gracias. Esta ha sido la entrevista. Estamos muy agradecidos por esta información que nos ha brindado y esperemos verlo con posibles proyectos hacia el futuro. Muchas gracias. Listo, chicos, muchas gracias. Cuídense.